Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy tengo en Quiero un libro tuyo un amigo al que llevaba tiempo deseando tener aquí. Tiempo, pero creo que ha llegado en el momento justo, porque tiene en este momento 2 libros en marcha, 2 libros por ahí pululando, uno ya publicado y otro que se va a publicar en unos días, y eso nos va a dar tiempo a charlar de muchas cosas. Yo le admiro profundamente por su amor por la palabra y su manera de jugar con la palabra. Siempre le he admirado por eso y le he dicho además muchas veces, quiero un libro tuyo, a esta persona que me acompaña y que no es otro que Ángel Antonio Herrera. Sí, lo he coincidido más de una vez. Sí. Lo he conseguido, verdad, Ángel Antonio. Sí. Qué gusto tenerte. No, el gusto es mío, claro. Nosotros somos ya tenemos amigos una trayectoria de mucho itinerario, sí. Tenemos muchos años. Un menú largo y estrecho ya. Efectivamente, sí. De muchos libros sí. Y de mucho tiempo. De hecho, a mí me preguntaban muchas veces, yo hablaba de ti como poeta, porque yo siempre te he considerado sobre todo poeta, y me decían, ¿pero el que sale en la tele? Digo, sí, el que sale en la tele. Pero has sabido ser poeta y lo que es más curioso, quizá por ser poeta, transitar por toda la actualidad, desde los famosos a la política, de una manera diferente. Es lo que yo admiro mucho de ti, porque tienes una manera de analizar la realidad diferente. Es decir, cuando empezaste, yo te conocí a ti cuando estabas en Interview. Sí. Yo era cronista de Interview y bueno, y hacía opinión allí también, hace muchos años. Pues a lo mejor eran los finales de los 80. Probablemente. Sí, por ahí andaba la cosa, sí. Sí, ya empezamos y tú ponías una mirada ya muy personal y muy propia en tus artículos y en tus textos, y luego ya te fuiste a la tele y en la tele te has hecho famoso. Tú también. Sí. A mi pesar, a tu pesar, porque esa es una condición, no que desprecio, pero sí que procuro orillar. Yo creo, respecto a lo que dices tú, en el caso de mis textos en general, es decir, los textos periodísticos, los publicados en prensa, inevitablemente hay una mirada literaria, o sea, hay una mirada oblicua a las cosas, desde el avatar político, reciente o no, al mundo de lo social, que a mí siempre me ha interesado mucho. Sí, mucho. Porque yo tengo una y quiero decir que no ha sido forzado. Yo no busqué nunca un modo de contar las cosas que fuese distinto por deliberado, sino que era distinto porque yo no tengo otra manera de hacer las cosas. Es verdad que en mi carrera ya larga, pues sucesivamente he encontrado gente que se ha puesto por mí en los medios y vio que mi mirada distinta, propia, pues podía tener algún interés, ¿no? Y yo creo que de eso he vivido esencialmente. Mi oficio es el diálogo con la palabra. A mí la gente me presenta habitualmente como periodista, otras veces como poeta, otras escritor y periodista, pero por encima y por debajo de eso, de lo que yo he vivido y sigo viviendo es de mi relación con las palabras, con el lenguaje, ¿no? Es un diálogo con el lenguaje que yo he trasladado a un ámbito donde la elocuencia casi es mal vista porque no tiene espacio, que es la televisión, sí, donde todo es muy rápido y una oración subordinada no entra en televisión. Eso ha sido tu hallazgo. Claro, porque y realmente... un adjetivo ni te cuento, ¿no? Claro, porque es un medio que, en fin, que es refractario, una palabra que se emplea ahora, a ese tipo de expresiones o de elocuencia o de manera de conducirse. Y luego la poesía como síntesis, porque sí que ha aflorado y sigue aflorando, porque yo quiero, en los textos periodísticos de opinión o de crónica. Crónica he hecho muchísima. Pero no como amaneramiento, no como farde lírico, no como presunción, en fin, de estilista, ¿no? Sino porque creo que la tensión que da la poesía a la hora de construirse, ese afán de síntesis, la capacidad metafórica, que yo creo que en mí es uno de las virtudes o valores de mi escritura, sí he procurado llevármelas como fogonazo o mala leche del fogonazo a los artículos de prensa.
No, eso sin duda es tu característica y lo que te ha mantenido y quizá te ha diferenciado de otros colegas que hacen lo mismo. Obviamente en la prensa rosa tu manera de analizar la sociedad y a los famosos siempre ha sido distinta. A mí me encanta cómo lo enfocas. Has tenido hallazgos maravillosos. Yo recuerdo hace poco, no me acuerdo qué columna leí tuya, que hablabas de los famosos de garrafón. Tienes esas cosas que a mí es que me chiflan, porque efectivamente juegas con las imágenes, con las metáforas, con las palabras, pero describes la situación exactamente, ¿no? Claro, es que fíjate, otra titulación, digamos, que es por la que yo he transitado, que es lo de la prensa rosa. Nunca hice prensa rosa realmente. O sea, yo lo he pensado muchas veces. Yo he hecho crónica social, que es un género periodístico que tiene un pie en lo literario. Yo empecé a ganarme la vida con el escribir, que ha sido siempre mi afán o mi ambición, en Interviú, y para mí era el ideal de mis días, es decir, que era levantarme tarde, estar por la tarde o por la noche en las fiestas de Madrid y contar mi alterne. Eso fue así durante muchos años. Luego me profesionalicé demasiado, quizá, miro la televisión, la radio, otras cosas, y ya no pude llevar tan buena vida por ser tan mala, que era la que me gustaba a mí, ¿no? Esa vida más forajida, desabrochada, sin horarios, en fin, en la que de primera mano uno contaba lo que ocurría, pero contaba lo que ocurría desde un partido de fútbol a un estreno de Pedro Almodóvar, ¿no? Eso ya no existe, yo veo que ya existe muy poco. Por eso yo me retiré, o me retranqué, pero más bien me retiré de la crónica social hace unos años, porque ya vi que la televisión como género engulló a la prensa de sociedad, hasta el punto de que además las revistas han hecho suyos personajes que solamente son de la televisión. Yeah. Este fenómeno no ocurría antes. Es decir, esto de los famosos de garrafón que dices tú, que es lo que yo llamo los famosos trimestrales, a la gente que pasa por televisión una temporada y al año siguiente o antes hay otros que les suplantan y que luego reaparecen por ahí pues porque han tenido episodios más o menos lamentables de su vida u otras cosas, o no aparecen nunca y se van a su pueblo a vivir, de donde vinieron. A mí todo eso nunca me interesó realmente y creo que además nunca trabajé sobre ese material, ¿no? Para mí el famoso era el famoso de oficio. Exacto. Es decir, aquel que tenía un oficio y que desde su oficio adquiría una relevancia, además legítima, ¿no? Actores, músicos, escritores, y eso es lo que ha conformado y me ha seducido a mí a la hora de escribir en las revistas o en los periódicos, ¿no? Donde sí he estado muchísimos años y sigo ahora en ABC, ¿no? De hecho, aparte de tu faceta de poeta y de los libros publicados de poesía, que hablaremos luego un poquito más de eso, has hecho algunos libros que yo te he publicado. Recuerdo perfectamente lo de Esto no es Hollywood. Esto no es Hollywood, sí. En el que tú hacías ese retrato social con gran éxito, por otra parte, porque realmente tú ahí retratabas la sociedad y los personajes que a ti te interesaban. Claro. Entonces, esto ahora ya se traduce en otra mirada, porque está a punto de salir un libro tuyo que a mí estoy deseando verlo físicamente porque lo conozco, que se llama Salvaje España, retrato de una nueva modernidad, donde ahí también recoges, basado mucho en tus columnas de ABC, que son francamente recomendables porque yo siempre procuro leerlas, da igual si estás en la sección de Madrid, en la de cultura, en la de política o en la de deportes, que hay que confesar que tanto este señor como yo somos de corazón blanco. Claro que sí, claro. Y entonces es una de mis apuestas por la felicidad, se llama Real Madrid. Efectivamente, sí. Efectivamente, pero da igual, porque tú siempre encuentras esa mirada lateral, esa orilla, que es de otra manera. Y yo creo que hay que tener además mucho mérito para sobre todo trabajar la cosa política ahora mismo. Sí, y para sobrevivir a tantos infiernos, ¿no? Es decir, que yo me he metido en asuntos laborales o de empleo. Lo que yo hago es un oficio, no es una profesión, es un oficio. Que eran peligrosos en el sentido de que uno, si se desliza un poco, a lo mejor arruina durante una temporada su carrera, ¿no? Ya, sí. Claro, lo que ocurre es que yo no sé yo no tengo una convicción ni una actitud distinta respecto a lo que es la cultura. Yo
veo la cultura como una cosa mucho más amplia que otras gentes. Es decir, soy muy permisivo y muy promiscuo en ese sentido. A mí me interesa desde Rainer María Rilke o Caballero Bonal a Lola Flores y las hijas de Lola Flores. Y entonces no le hago ascos a hablar de una cosa o de otra, y creo que es saludable que sea así, ¿no? Es decir, que la solemnidad en la cultura a menudo y la cursilería ha hecho daño. Mucho. Mucho. Y por otro lado, también el folclore puro también ha hecho otro daño, porque se ha llevado aspectos de la cultura a la pura peluquería, que yo no comparto. Yo no he hecho chisme jamás, y de eso puedo presumir. Entonces, yo he seguido una estela de cronistas literarios, que es una estela, una raza, una estirpe de la colaboración periodístico y literaria en España, que abarca desde Ruano a hoy, ¿no? Y que creo que es muy interesante, porque es un espejo de lo que está ocurriendo. Este libro que tú señalas ahora, que apuntas, titulado Salvaje España, es lo que yo veo. Aquí se contaba que íbamos a salir de la pandemia, ¿no? Íbamos a salir todos mucho más fuertes, y hemos salido mucho más salvajes de lo que somos, porque España es diferente, pero siempre es diferente, ¿no? Y entonces lo que hemos presenciado, a lo que hemos asistido de una manera feroz durante estos últimos años, se mire hacia donde se mire, no es un título sesgado respecto a que algunas cosas me parecen salvajes y otras no. Creo que sí vivimos en un clima salvaje, que además se sumerge o ancla en lo que es la pura modernidad, definida por Bauman como un fenómeno líquido. Es decir, la sociedad es casi virtual, los fenómenos de las noticias falsas, del embuste, son la normalidad, y casi las ocurrencias son un credo político y vital, ¿no? Entonces, creo que hay que ser crítico con eso, pero además de crítico, recrearse en lo que ocurre, que es lo que me pasa a mí. Yo, me descoloco ante muchas de las cosas que ocurren, porque nunca pensé que pudiéramos ver o presenciar y además participar en cosas de las que están ocurriendo, ¿no? No, yo creo que uno de sus hallazgos también es tener la distancia respecto a las cosas. O sea, yo que leo muchos periódicos, porque me encanta siempre me ha gustado la actualidad y me gusta mucho la crónica periodística, tú mantienes una distancia respecto a los hechos que comentas que probablemente otros colegas periodistas y buenísimos no lo hacen. Es decir, en ti se nota el desapego, la distancia, la mirada un poco, no sé, no digo crítica, pero sí irónica. Siempre irónica. Siempre irónica. Y entonces eso, en este momento, te convierte en una rara avis, porque es verdad que el mundo del periodismo ha evolucionado también mucho y está muy comprometido. O sea, o eres periodista político y mantienes 100% como la noticia, el tal, o prácticamente eres columnista político, porque no hay tanto en los periódicos. Ya no hay un umbral. O sea, yo hace poco no sé quién me dijo, bueno, es el nuevo umbral. Realmente, de alguna manera, no hay un umbral ahora, aparte de ti, que, digamos, recoja esa tradición de crónica social, de mirada un poco literaria y de que lo mismo te hable de un roto que de un descosido. Sí, que lo incluya todo, pero claro, está bien incluirlo todo. Es decir, no vedarse o vetarse aspectos de la realidad o de la verdad o de lo que ocurre, pero claro, siempre desde un afán estilístico. Yo creo en el escribir en el periódico como un ejercicio de estilo, sea el estilo que fuera, ¿no? Hay muy buenos analistas políticos, no es mi palo. Yo no me dedico al análisis político, yo me dedico a mirar, ¿no? O sea, asistir. Y además creo que estos 3 o 4 años últimos en España, que están reunidos como crónica de una modernidad nueva, sí, en el libro Salvaje España, yo creo que le he cogido buena postura a lo que ocurre. Postura en el sentido de que no me he forzado a un acomodamiento de lo que ocurre, sino que le he puesto una mirada oblicua muy, muy estupefaciente respecto a todo lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Y aún sigue ocurriendo, ¿no? Desde leyes que se ponen en pie de un día para otro. Ha habido semanas en España recientes en donde la semana no hubiera cabido en un trimestre de hace unos años atrás, ¿no? Entonces todo eso es desconcertante y es muy interesante porque hay mucho material ahí para escribir, ¿no? Y luego nunca en este empleo, ya digo, oficio, pretendí tener amigos. Es decir, a la hora de como resultado entre los lectores, quiero decir, uno tiene que
intentar invariablemente ser una persona molesta, porque si no, en fin, la gente acude, esto me lo cuentan bastantes colegas, no sé hasta dónde es cierto, pero sí detecto que hay gran parte de verdad en esto, que hay mucha gente que acude a leer a unas firmas, a unos periodistas para que le den la razón al lector, ¿no? Bueno, a mí me gusta dar susto de vez en cuando, es decir, que crean que voy a decantarme por una opinión respecto a algo y resulta que tengo la contraria, ¿no? Es decir, esa militancia, no diré tanto de la independencia, que ojalá, pero sí de la originalidad, creo que en mí es un sello personal, es decir, es una huella digital de mi trabajo, ¿no? Sí, tu huella digital, porque Sí. además tú no eres nada de redes sociales. No, mis redes sociales tampoco estoy lavandería de nada de lo político. Quiero decir que sigo como tertuliano en varios programas de televisión, pero detecto además que el rumbo que han cogido ciertas tertulias televisivas, porque en televisión llevo 3 décadas y sé cómo se han ido forjando los programas y cómo han ido variando. En fin, la profesión ha evolucionado muchísimo. Es la profesión en general del comentarista o del opinador en prensa, en televisión y radio, que son 3 cosas muy distintas, por cierto. Pero en televisión creo que hay un fenómeno interesante, poco subrayado. Yo he escrito alguna cosa a propósito de esto, que es cómo algunas tertulias políticas, por no decir que bastantes, se han convertido en Sálvame cuando Sálvame ha acabado. Ya. Es decir, que se ha trasladado un poco el griterío, la militancia porque sí, un poco la ocurrencia, la bronca, con el temario político, y además rápido, sin ningún tipo de reflexión o de argumento, de un modo alineado además. O sea, periodistas que son más conocidos por su beligerancia política, de afiliación, que realmente por su opinión ante lo que está ocurriendo. Y yo con eso no trago. Es decir, que me gusta también darle susto a aquellos que suponen que yo de pronto voy a estar secundando. Salvaje Ángel Antonio. Claro, me gusta eso, sí, claro. O sea, Sí, que eso. suponen que de pronto pues voy a atacar a Sánchez por algo y que por tanto entonces tengo que venerar a Ayuso en otras cosas, o al contrario, ¿no? Pues estar embelesado con cosas que ha hecho Ayuso. Pongo un ejemplo bastante básico y claro, pero bueno, es decir, me gustaría pensar cada día lo propio respecto a lo que ocurre y a sus protagonistas, ¿no? Por cierto, que la política últimamente es un asco general, ¿no? Total, Sí. pero eso sería lo normal. Quiero decirte que lo normal sería lo que tú estás exponiendo, y sin embargo yo creo que ha habido una evolución como dices, en las tertulias, a peor, y quizá una polarización que a lo mejor es el reflejo de una sociedad que también está polarizada, claro, ¿no? Pero sin embargo tú ahí te mantienes, o sea, quiero decir, sigues en la tele, sigues en la radio, y por supuesto sigues en el periódico, que quizá es tu lugar como más natural, en mi opinión, es mi sitio, ¿no? Porque mi cuerda primera y última es la escritura. Por eso. Claro, entonces ahora estoy en ABC, donde hago opinión, cultura, Madrid, lo mío, ABC, deportes. Es que lo mío es todo. Entiendo que te han hecho, porque te veo en todas las secciones del periódico. Bastantes, sí. Das para todo, o sea, igual... Sí, pero desde lo mío. No, claro. Siempre desde lo tuyo. Claro. Yo en el periódico te veo absolutamente, porque además es que tus columnas siempre, tus artículos siempre podían ser el principio o el final de algo, o sea, de un libro de relatos, de una novela, de un algo. Yo siempre que te leo, siempre, y por eso muchas veces incluso te he animado a que hicieras más, pero eres un poco de recorrido, tú siempre has sido más a lo tuyo, pero yo sabes que te he animado a hacer libros como de más largos. Sí, lo sé, vamos, como no. Quiero un libro tuyo, creo que te lo he dicho millones de veces. Es verdad. Y lo que te digo, y algunos se han conseguido, incluso un libro de poemas, te llegué a publicar en una editorial que no publicaba poemas. Sí, que me hiciste una edición inolvidable. Preciosa. El sur del solitario. Exactamente, un maravilloso libro de poemas. Pero sin embargo, como te decía, tu posición en el periódico o en la escritura la veo más normal, pero en la tele te has mantenido estupendamente, y en la radio, que también yo creo que la radio te puede ser más próxima. ¿Cómo llevas esa convivencia de tus 4, digamos, personalidades? Poeta obviamente es el que nadie ve, y el que luego hablaremos un poco de tus poemarios, y el que quiera conocerte, ahí es donde te puede conocer realmente. Sí. En la radio, que yo creo que también es una manera de conocerte, porque la radio también a veces es literaria cuando tú haces tus textos. La tele, que es donde
a mí me parece sorprendentemente maravilloso que te mantengas, porque efectivamente esto ha ido declinando a estás conmigo o estás contra mí, y entonces ahí aparece Ángel Antonio pausado siempre como en su sitio. Y entonces, bueno, ¿cómo conllevas esas 4 historias? Pero fíjate que esto, que lo hemos hablado muchas veces y en algunos momentos lo he hablado con otra gente y yo mismo me lo he preguntado, yo no lo sé. Es decir, que yo no cambio de registro. Ya. Digamos, cuando estoy en una tele, en la radio, tal, es verdad que abordo un temario o un asunto distinto según mi colaboración. Pero yo bueno, he contado con la suerte, no sé si merecida o no, de tener algunos jefes que me dejan funcionar como soy. Claro, es decir, yo estoy en programas de televisión en los que les parece bien como soy y por lo tanto les parece muy bien que de pronto pues puedan asistir conmigo a ciertas desobediencias a la hora de opinar sobre una cosa o de otra. Yo eso sí tengo que decirlo, o sea, que el mérito probablemente es de aquellos que han llevado programas de televisión o llevan y entienden que yo llevo el pelo largo. En general, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues saben, tu manera de hacer pues y de saben llevar. que ahí hay un exotismo, ¿no? Entonces, yo tampoco lo fomento mucho, porque yo he procurado no estar demasiado incómodo en los sitios en los que trabajo, por no decir nada incómodo. Por lo tanto, siempre he tratado de llevarme pronto la cosa a mi lenguaje. En la radio me resulta más fácil porque hay más tiempo. Claro. Y ahora tengo un jefe que es Carlos Alsina, que es una persona muy inteligente y que además enseguida me dio mi sitio porque me llevó para eso. Es decir, para que yo hablara de mis cosas, ¿no? Y luego es verdad que he terciado en entrevistas o en tertulia y tal, pero esencialmente yo estoy para hablar un rato tuyo. con él de mis cosas. Y mis cosas pues son así de, ahora que se lleva la palabra transversal, pero es verdad, mis cosas van desde el folclore español hasta la poesía recóndita, en fin, del siglo XIX francés, porque la conozco, ¿no? Entonces, ahí me dejan hablar y entonces me dejan, en fin, pues un poco adornarme de mis cosas más o menos íntimas respecto a la cultura, en fin, a la prensa también. Es que ahí hablo de cualquier cosa, ¿no? Y luego en la escritura, es que en la escritura no hay más que escribir. En fin, ponerse a escribir y ahí vienen los hallazgos o no vienen, ¿no? Pero yo vengo de una escuela, eso, de la colaboración periodística, que es esencialmente no de recreo, ¿no? Ni tampoco de crítica o de análisis, sino de mirada, de síntesis de lo que se está haciendo, de saber por dónde sale este tío hoy, ¿no? Pues eso, que es lo que me ha gustado a mí siempre leer. Y luego, o sea, a mí la gente que escribe, lo he repetido muchas veces, pero es que no puedo contradecirme nunca. La gente que escribe bien, para mí siempre tiene razón. Yo leo a gente que expone una idea, arriesga una idea, que es en esencia la vértebra de un artículo, porque claro, no se puede escribir permanentemente el artículo de la Castañera o del buen tiempo que hace en Madrid o de cosas de estas de recreo, porque esos son etéreas absurdas, sí. Un coñazo y una cursilería y nada, ¿no? Sino que hay que arriesgar. Pero en eso no se tiene que notar que está buscado, ¿no? Sino que realmente uno está incómodo o no, y que luego si leo a alguien que escribe muy bien, aunque de fondo yo esté en desacuerdo total con esa idea, yo lo aplaudo, ¿no? Claro. Lo aplaudo. Claro, a mí me pasa igual. Sí, yo lo aplaudo. A mí los que me gustan son los que escriben bien. Y estoy a favor, aunque luego también se movió por ahí, a rachas aparece de una manera cíclica lo del periodismo literario o no, tal. Yo estoy con el periodismo literario, sí, con el periodismo de estilo, con la escritura en prensa. Claro, pero a mí hay otra cosa que me gusta de ti, y tengo la impresión que tú también eres muy de calle, eres muy callejero. Sí, sí, inevitablemente. Y eso es lo que sí. yo creo que también distingue, porque la gente cuando hace etiquetas, poeta, periodista literario, perdóname, igual a cursi, cosa que es la antítesis tuya. Yo creo que lo tuyo, o sea, detrás de ti, a mí siempre me ha parecido que hay mucha calle, mucha noche, mucho canalleo, sí, claro. Que es lo que tiene como ese puntito que tú bueno, le puedes dar a la visión de la realidad, ¿no? Sí, es que veo, y esto lo he visto ahora con el tiempo para gestar este libro último, que suele asomar mi biografía en las cosas, claro. Y entonces yo leo a bastante gente que lo hace bien, tiene maneras, y traza una carrera, una ambición de carrera que va bien,
pero veo que no hay biografía. No hay Entonces, noche, claro, entonces no ha ocurrido nada. No hay vida. O sea, les dejó la última novia que era la primera, y entonces así no hay manera, ¿no? Claro, entonces hay poca vida, hay que haber vivido también, porque eso, yo tuve un jefe en Interview, tuve muchos muy buenos, porque mi escuela fue aquella, y era salvaje escuela, la mejor. Y me mandaban a hacer de todo, desde sucesos, a crónica, entrevistas a actrices, todo aquello, ¿no? Especiales de fin de año, editar a los grandes de entonces, Montalbán, Manolo Vicén, Umbral. Y me dijo, hombre, tenía un jefe que decía, es que para escribir un artículo de opinión también hay que haber cubierto un incendio en Madrid. Y para ir a cubrir un incendio en Madrid no está de más haber leído a Juan Ramón Jiménez. Pues yo eso lo creo. Es decir, eso acaba apareciendo en lo que uno hace, aunque no aparezca, ¿no? Totalmente. Porque hay una tensión, hay una vitalidad, secreta o no tan secreta en el artículo, o en la crónica, es decir, en el texto, que lo hace que no sea inocuo, ¿no? Que eso destelle, que queme en algún momento, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta. O sea, y además es que yo no sé hacer otra cosa. A mí me ponen otra cosa y no la sé hacer. Ya. No, pero quédate No, como ya. estás. O sea, No, pero claro, quiero sí, decirte, pero para el desierto... y ya soy incorregible. Sí. No, y me parece fenomenal. Sí. O sea, yo quiero reivindicar a la gente que, no sé si que no te ha leído o tal, que en ti nada más empezar ya estás oliendo a cubata, a noche, a Sí, vida, de a eso. sudor, a amor. Sí. O sea, hay una vida ahí en tus textos que otras veces gente que escribe muy bien, pero que parece como inmaculada. No es tu caso. A mí me parece que No. tu caso siempre es tan vital que a mí, por ejemplo, eso me encanta. Me encanta porque tiene vida, porque tiene, no sé, pero tiene fuerza, porque tiene una creatividad que se nota del puro estilismo. Ahora la palabra verdad se lleva mucho, pero no se ejerce la verdad. Yo creo que cero. Claro, entonces es una anomalía. Y entonces, claro, como anomalía sería una virtud o un atrevimiento. Aquel que escribe y escribe con seriedad, es decir, desde el oficio de verdad, desde lo medular del escribir, sabe que el escribir hace que cuando tú estás en esa cosa tan rara y tan impredecible de formalizar un texto, de prosperar en un texto, de avanzar, el texto va a decir cosas de ti que tú a veces ni siquiera recordabas y a lo mejor ni has presentido. Eso aún en los textos de prensa, sobre todo en el articulismo que yo practico, que es el articulismo del yo, pero espero que sin empalagamiento, eso es inevitable y necesario. Tiene que verse un hombre ahí. Si no, bueno, pues hay pirotecnia, facilidad para la metáfora, pero más tarde o más temprano, más bien temprano, hay aburrimiento. Aquel que lee. Y eso a mí no me gusta. Me encanta lo que dices. Me gustaría también, que no hemos hablado casi, pero yo creo que más que hablar de poesía, que es muy difícil, Sí. me gustaría que para acabar este podcast nos leyeras un poema, el que tú quieras, del último libro, que yo tuve la suerte de asistir a la presentación y de escuchar muchos poemas, que se llama Los espejos nocturnos y que es realmente una antología de tu obra. Sí, de 3 décadas. Que además empiezas por el final, ¿no? Sí, lo hice al revés. Es decir, Claro. no respeté el orden cronológico normal, no era tampoco por un afán de desobediencia, ¿ves? Es decir, la poesía reunida, pues Sí, suele empezar... Son 30 años de versos, en este caso del 84 Claro. al 14, pues lo normal es empezar por el 84. A mí me gustaba más empezar por lo último, pero no por desacato a la normativa editorial o de autor, sino porque me gusta más lo último. Entonces, Porque es más tú. claro, está más cerca de mí. Entonces lo he hecho y luego, en fin, como lectura cronológica de una vida escribiendo versos, creo que es lo mismo empezar por lo último que por lo primero, ¿no? Entonces, bueno, pues así está aparejado ese libro, Los espejos nocturnos. ¿Leo un poema? Pues sí, por favor, me encantaría que leyeras un poema. Pues mira. Voy a leer este, que es un poema en prosa. En el momento de invocar este primer verso, un solitario sin lucha ya ni consuelo se habrá enamorado de otra muchacha que ajenamente pasa. La muerte mirará el minutero bajo una última palmera. Las ojeras habrán ganado una vikinga. Mientras yo elijo la esdrújula con que tejer el siguiente desvarío, una nueva tragedia habrá matado la misma esmeralda en diversas familias. La de Sora
inventará el indulto entre piratas. La matemática se habrá apuntado a la orgía. En lo que dura el recodo de la recitación de un deseo, la noche habrá visitado una república de tímpanos. El pánico habrá ocupado la autoridad de varias proas. La tormenta habrá vuelto entera al desánimo de los que cuidan, quizá en vano, el andamio de los antídotos del estrago. Probablemente, mientras tú apuras este poema, una vida se habrá declarado desierta. Una tarde habrá debutado como lecho de lesbianas. Un consulado de octubres habrá inaugurado la tentación de la tristeza. ¿Qué decir? Yo solo quiero despedir esto diciendo dos cosas. Al que quiera conocer a Ángel Antonio Herrera, que lea sus poemas, que lea Estos espejos nocturnos, y el que quiera conocer su faceta de articulista y su mirada, que aproveche y comparta también Salvaje España, y tendrán seguro que dos buenísimos ratos. No, se lo van a pasar estupendamente. Garantizamos el desconcierto. Garantizamos el desconcierto, Sí, totalmente, y sí. el disfrute también. Sí, también. Así que, Ángel, Sí. gracias por venir. No, gracias a ti, y Carmen. Es un placer verte siempre. espero seguir perpetrando lo que sea contigo. Claro que sí. Vale, Sí, venga, sí. gracias a ti. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @somosjoyland o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.